Buenas tardes, mi nombre es Cindy Jacqueline Jiménez Urbina y hoy hablaremos de la persona. La palabra persona en latín tiene un significado que es de una máscara que solía ser utilizada por las personas de dichas obras para determinar determinado personaje. Se dice también que algunos actores que dicho término proviene de verbo personare, que significa resonar, dado que la máscara, al estar hecha de unas laminillas de metal que van en la boca, tenía la personalidad de amplificar la sonoridad de la voz. De la máscara en vocablo persona pasó a significar el carácter representado por el actor, haciéndose extensivo el papel de cada hombre, haciéndose extensivo que representa a la persona en el teatro del mundo. Porque ser persona es ser partícipe, es ser protagonista de la vida en el derecho. De modo que cuando estamos en determinada circunstancia asumimos una personalidad o actuamos de diferente forma. Cuando estamos en el colegio actuamos como alumnos, en la casa actuamos como hijos, como padres, como trabajadores, como jefes, como personas responsables, algunos como policía, médico, etcétera. Y la persona y la personalidad, se dijo que ya el sujeto de la relación jurídica es la persona, es decir, el ser físico, un hombre, así como lo es la persona jurídica colectiva o moral, porque todo derecho, como lo dijo Gallo, concierne en la persona a la propiedad o al procedimiento. Por consiguiente, la persona jurídica es todo ser capaz de adquirir obligaciones y derechos. Para el tratadista Necineo, el ser humano persona es el equivalente sujeto. La personalidad considerada como una cualidad jurídica no es un derecho subjetivo, es más bien la actitud para ser sujeto de derecho y obligaciones cuyo origen determina el nacimiento sin perjuicio al exponer el ser que no ha nacido aún y que termina a partir de la muerte, así le dice en el artículo 22 del Código Civil. El artículo 1, al tratar sobre el comienzo de la personalidad, nos dice en sus 3 párrafos. El nacimiento señala el nacimiento de la personalidad. Al que está por nacer se le considera nacido vivo para todo lo que puede favorecer. Y en cuanto al nacimiento con vida, se presume salvo prueba contraria. Clasificación de las personas. Primero, persona individual o naturales o físicas, y segundo, personas colectivas, jurídicas o morales que sean objetos de un estudio posterior. Las personas naturales, individuales o físicas son todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo o estilo o condición, en los que se distinguen 2 momentos de su existencia, uno natural y otro legal. El momento de su existencia natural inicia con la concepción. En el momento que se junta el aparato masculino y el aparato femenino, que termina con el nacimiento del ser que ha sido concebido. Esto es de gran importancia porque marca el comienzo de su personalidad. En consecuencia, el ser humano, con simplemente de haber sido concebido, es sujeto de derecho para todo lo que pudiera favorecer, pero si lo concebido no nace en vivo, no son personas. Se debe tomar en cuenta que el ser nacido con vida tiene existencia legal, es ya persona. Para su ingreso a la vida jurídica debe ser registrado en la vía legal. Sin ser registrado, solo será considerado como persona natural. Nos encontramos en lo siguiente, y como concepto de que en lo que corresponde de persona individual, también se le denomina persona física, persona natural o persona jurídica individual. El catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Julio César Centeno Varilla, en su obra La persona jurídica, manifiesta
a referirse a la persona individual, persona jurídica individual. Nosotros nos pronunciamos por esta última denominación por considerarla más exacta, de decir que su inclinación es por la denominación persona jurídica individual. En este sentido, nuestra legislación manifiesta que la persona jurídica comienza con el nacimiento y termina con la muerte, aunque sin embargo ésta se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en conocimiento de viabilidad. La persona individual son aquellas personas que acostumbran nombrar como seres humanos, que sin embargo el término legal de individual ayuda a su distinción con las personas colectivas. La persona jurídica individual está constituida por el ser humano en cuanto a ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones dentro del mundo de lo jurídico. Lo que identifica a la persona jurídica individual no es la totalidad del ser humano. Hay actos y hechos y conductas que se producen y que realiza la persona que no entra dentro de la esfera de lo jurídico. Por ejemplo, el hecho de comer, dormir, reír, o conductas que son reguladas por la norma. Los convencionalismos sociales con religión, la estática social, etcétera, sino únicamente lo que se da en las personas o los hechos o actos de producto de su conducta exterior, que interesan al derecho y que están regulados por medio de normas jurídicas, atribuyéndoles consecuencias de carácter. Por ejemplo, de ello es el nacimiento, la muerte, la mayoría de edad, el celebrar contratos, el contraer matrimonios, el padre, madre de familia, la comisión de un delito, elegir, ser electo, dominar, domiciliarias, vivir en el extranjero, como dice Máximo Pacheco. Lo que constituye la persona jurídica individual no es la totalidad de la persona humana, no es la plenitud del hombre, sino algunos de sus aspectos y dimensiones, aquellos que se refieren a su conducta externa previstos en la norma jurídica como supuesto de determinada consecuencia. La personalidad jurídica del hombre comienza con su nacimiento y termina con su existencia. Como conclusión, tenemos que las personas individuales son aquellas que acostumbran nombrar como seres humanos, que sin embargo el término legal de individual alude a su distinción con las personas colectivas. Cualquier persona que ejerza su profesión de manera individual, autónoma, como un diseñador gráfico, un administrador contable, una independiente, un mecánico o un profesor. Cuando una persona decide emprender un proyecto personal y se convierte en un empresario individual o autónomo. Muchas gracias por su atención.